Pues bueno, ya hemos vuelto aquí con la segunda parte de la entrevista con el doctor Lorenzo Córdoba. Una vez más agradecerle por el tiempo que se tomó para atendernos. No tiene nada que agradecer, es un placer, gracias. Y pues bueno, doctor, fíjese que creo que ahora vamos a agarrar un tema un poco más macro, digamos. Me gustaría hablar un poco acerca de, usted lo mencionó hace unos momentos, el tema de la polarización política que existe a nivel global, ¿no? Sí. Estamos viendo que, como sucedió en muchos episodios del siglo XX, la sociedad de nuevo está polarizándose, no solamente entre izquierda y derecha, sino también por partidos. En Estados Unidos tenemos una tremenda polarización entre izquierda y derecha, y aquí en México, si bien la polarización no es en un sentido tan ideológico, sí es en un sentido partidario. Podemos observar que pues, existen básicamente dos frentes, ¿no? Hoy en día, o sea, tenemos al frente de Morena y al frente de los partidos que se le oponen a Morena. Y pues básicamente nosotros los ciudadanos nos vemos en una posición que tienes que elegir entre A o B. Y a mí lo que me gustaría preguntarle, doctor, es, ¿usted qué cree que infiere dicha polarización partidaria con respecto a la dinámica misma de los partidos? En un sentido de que creo que los partidos, y no sé si usted comparta mi lectura, los partidos políticos han degradado, quizás por sus acciones pasadas, su historial, muchísimas razones, han degradado quizás los principios filosóficos y políticos que se supone que representan. Y eso los ha llevado a generar alianzas con partidos políticos que ni siquiera comparten su línea filosófica o política, como es el caso del PAN, que tradicionalmente ha sido un partido conservador cristiano, con el PRD, que tradicionalmente ha sido un partido progresista y liberal. ¿Usted qué cree que infiera esa digamos, polarización, doctor? Bueno, tu pregunta es muy pertinente en los tiempos que corren, pero también reviste una gran complejidad. Déjame tratar de contestarte en tres planos. De acuerdo. Primero, el que tiene que ver con los partidos políticos y el estado de salud, déjame decirlo así, que hoy tienen los partidos políticos. No es un problema mexicano, sino que es un problema global. Cuando se dice que los partidos políticos están viviendo un periodo de crisis de credibilidad, crisis de confianza, con una paradoja intrínseca. La democracia no puede pensarse, la democracia representativa, que es por definición la democracia moderna, no puede pensarse, ni siquiera imaginarse, sin partidos políticos. Las sociedades de masas modernas necesitan de los partidos políticos como entes articuladores de ciertos consensos, de ciertas posturas. Son un producto de la modernidad y son un producto de la democracia. Claro. De hecho, me atrevería a decir que las dos instituciones más importantes de la democracia son los partidos políticos y los parlamentos. Es decir, los entes que articulan esas distintas posturas, esta pluralidad de puntos de vista, de ideologías, ¿no? de filosofías, como tú decías, por un lado, y el espacio institucional donde esa pluralidad se recrea, se expresa, se procesa, digamos así, esas diferencias y se traduce en leyes, en decisiones colectivas, etcétera, que son los parlamentos. Bueno, ambas instituciones viven un periodo de crisis. Vuelvo a los partidos. Yo creo que una de las razones por las que está ocurriendo esta crisis a nivel global de los partidos tiene que ver con lo que tú señalabas. Es decir, ese vaciamiento ideológico, digamos así, ese pragmatismo excesivo que ha llevado a los partidos políticos a dejar de ser esos espacios en donde había una convergencia ideológica y programática, a convertirse, para ser sustituida por un pragmatismo electoral. Es decir, meras maquinarias electorales que tienen el propósito de ganar elecciones. No perdamos en este punto un dejo de realismo. Pues claro que los partidos están hechos para ganar elecciones. El problema es cómo. Y me parece que sí hoy tenemos una vacuidad ideológica que está generando este fenómeno que tú bien señalas. Y creo que sería muy pertinente que las razones de ser de los partidos políticos nuevamente se pusieran en primer lugar. Déjame ponerte cómo se traduce esto en los efectos de nuestro sistema electoral. El próximo mes de enero, nosotros vamos a ver que los partidos van a tener que registrar ante el INE lo que la ley define como sus plataformas electorales. ¿Qué son las plataformas electorales? Sus diagnósticos sobre los problemas del país, los proyectos que plantean para resolverlos, cuáles son los programas, qué es lo que van a debatir ante la ciudadanía.
Bueno, si los partidos políticos no registran sus plataformas, no pueden registrar candidatos. Claro. Las plataformas deberían ser un elemento muy importante. Pues. Bueno, ¿sabes en qué se han traducido las plataformas electorales? En mero cumplir un requisito. Lo registro porque si no, no puedo registrar candidatos. Y luego todo el mundo se olvida de las plataformas electorales. Claro. Eso te habla de este problema que tú me enseñas. Segundo gran tema, la polarización. Mira, yo creo que es natural, sobre todo durante los procesos electorales, que las posturas tiendan a polarizarse. De hecho, las campañas electorales son eso, son el espacio en donde los partidos exacerban sus diferencias, se contraponen, se atacan el uno al otro. A ver, es la disputa por el poder. Claro. Tal vez no es lo ideal, deberíamos privilegiar las propuestas, pero también tengamos presente que en las elecciones siempre ocurre esto. Los partidos naturalmente tienden a confrontarse. Es más, yo te diría, la confrontación entre partidos debe ocurrir allí. Claro. Para eso es el momento para lo que está pensado. Ahora, dicho eso, sin embargo, el problema que estamos viviendo hoy en día, y me gusta esta reminiscencia de las polarizaciones que ya vivimos a lo largo del siglo pasado, esa polarización que, insisto, es natural. No sé si sea lo más benéfico, pero es natural. Hoy digámoslo así, está siendo retroalimentada por el valor de la intolerancia. Es decir, ya no es solamente partidos que se confrontan y que consecuentemente se polarizan posturas. Es que detrás de esa polarización hoy estamos viendo un germen creciente de intolerancia. Entonces, al adversario ya no se le ve solo como tal, no se le ve como alguien que legítimamente tiene derecho a pensar distinto de lo que yo pienso y que tiene con el que se vale confrontarse durante las elecciones, sino que el adversario hoy está cada vez más visto como alguien indeseable, como alguien que no tiene derecho a pensar como piensa, y en consecuencia a identificársele más como un enemigo. Y cuidado, Carl Schmitt, un autor que yo trabajé mucho, que me gusta porque además es un autor cuyo pensamiento respaldó, sustentó el florecimiento del nazismo en Alemania de los años 30. Le gustaba decir que la política era la distinción entre amigo y enemigo. Y cuidado, cuando caemos en cuando la polarización se traduce en esto, entonces sí entramos en un terreno sumamente peligroso para la democracia, porque al enemigo no se le combate, es decir, no se le contrapone en una elección, al enemigo se le busca eliminar. Y esa es una premisa que puede ser, y que lo estamos viendo en muchos lugares con mucha preocupación, en Hungría, en Polonia, en Turquía, en Estados Unidos ahora, y bueno, México tampoco es ajeno a esta lógica, en donde al de enfrente, al enemigo, ya no se le ve como un legítimo contrincante, sino busca eventualmente su eliminación. Y eso es muy peligroso porque es un caldo de cultivo para que germinen pulsiones autoritarias. Claro, nos estamos convirtiendo en genuinos cazadores de brujas. Ese es mi punto. Y eso es una responsabilidad muy importante que cae en la cancha de los actores políticos, porque ellos son los que están generando las decisiones. Y eso es profundamente responsable porque cuando menos nos demos cuenta, el ambiente democrático ya no va a ser un ambiente donde todos cabemos. Y cuando en una democracia hay quienes no caben, entonces ese día eso ya no es una democracia. Completamente de acuerdo, doctor. Y fíjese que yo creo que con este tema de la degradación ideológica y filosófica, que como usted dice es un fenómeno global, no solamente sucede en México, la gente pierde confianza en los partidos. Sí. Y yo me atrevería a sugerir la posibilidad de que es posible que haya una genuina necesidad en el tejido social de nuestro país, de que surjan nuevos movimientos políticos, nuevas ideas. Y digo, este año ingresan 3 millones de jóvenes al padrón electoral. Eso quiere decir que los jóvenes hoy en día representamos una mayoría muy considerable del padrón electoral y por supuesto que de las personas que vamos a tomar el control político de este país. Claro. ¿Usted qué cree con respecto a esta lectura, doctor? ¿Cree que de verdad van a surgir nuevos partidos o sencillamente vamos a observar que los partidos se siguen degradando en alianzas para conseguir votos? Pues mira, a ver, yo no descalifico de entrada las alianzas. Hay alianzas que son pragmáticas, hay alianzas que son coyunturales, y eso es parte de la vida política, tampoco hay que espantarse de eso. Claro, cuando esas alianzas no van acompañadas del fortalecimiento de otros mecanismos de vínculo con la sociedad, pues entonces sí tienes a partidos políticos que permanentemente están degradándose en términos, digamos así, de su atractivo,
de su vínculo con su base de militancia y sobre todo con la sociedad en su conjunto. Yo por eso creo que una democracia fuerte depende de su capacidad, digamos así, de la capacidad de multiplicar fenómenos asociacionistas dentro de la sociedad. Está bien, los partidos son indispensables, pero debería haber múltiples otros mecanismos, organizaciones estudiantiles, organizaciones ciudadanas, ONGs, etcétera, que te hablan de una sociedad rica que se organiza para conseguir objetivos políticos, objetivos sociales, para luchar por sus derechos y demás. Los partidos son, sí, una pieza indispensable. Y por eso es natural que hay partidos que, digamos así, que se degradan en términos de su confianza, pues tarde o temprano salgan del espectro de partidos políticos y que nuevas opciones se presenten. Lamentablemente en México, desde 2007, la posibilidad de que se abra la puerta para nuevos partidos políticos ocurre solo cada 6 años. En el pasado ya me parecía muy bien que pudiera haber que se abriera esta posibilidad cada 3 años. Claro. Hay países en donde de cara a cada elección se permite la posibilidad de que surjan nuevos partidos. Ahora, nosotros como SARES acabamos de pasar un proceso en el que 3 fuerzas políticas se incorporaron. La verdad, bueno, yo voté en contra de todos porque me parece de los 7 que habían llegado a la final, déjame llamarlo así, al tramo final, porque desde mi punto de vista alguien que pretende acceder al sistema de partidos en donde hay un financiamiento público generoso, en donde hay un montón de prerrogativas, tiene que tener un trabajo impecable en el proceso de constitución de esos nuevos partidos. Y todos, en mayor o menor medida, cometieron algún tipo de irregularidad. Algunos porque tenían alguna base sindical detrás, corporativa, otros porque no transparentaron debidamente sus recursos en mayor o menor medida, en fin. El punto es que 3 nuevos partidos hoy tenemos. Mi pregunta es, ¿realmente estos partidos están reflejando algo nuevo? No soy quien para juzgar, pero yo sí creo que el sistema de partidos tiene que tener esto como premisa, puertas de entrada abiertas para que nuevas alternativas puedan incorporarse a este sistema y puertas de salida también muy abiertas para que opciones que no son representativas también salgan del área de partidos. Esto llevaría a una oxigenación importante del sistema de partidos políticos. Ahora, yo creo que las elecciones del 2021, que enfrentan condiciones absolutamente inéditas, como por ejemplo lo que ya mencionábamos, la pandemia, en fin, una crisis económica que no se había visto desde la Gran Depresión de la primera mitad del siglo pasado, etcétera, etcétera, pues logren colocar en la discusión pública, de cara a la solicitud del voto de las y los ciudadanos, pues estos grandes temas. Y que esta elección se convierta no solamente entre la lucha de los simpatizantes de A contra sus adversarios, claro, sino que sea una oportunidad para discutir y tratar de plantear públicamente soluciones a los grandes problemas nacionales. A ver, yo entiendo y estoy convencido de que nosotros optamos durante décadas por un modelo económico que, lejos de generar mayor bienestar, sí generó más riqueza, pero también más desigualdad y más pobreza en muchos sectores de la población. Bueno, las políticas siguen siendo muy similares. Yo lo que digo es discutamos públicamente hacia dónde nos vamos a encaminar. Así es. Y no solamente optar en una lógica estás conmigo o estás contra mí, porque eso sí es una degradación, creo yo, de lo que debería ser una discusión en una campaña electoral en un contexto con problemas tan graves como los que tenemos. Entonces, claro, a los jóvenes, pues mira, yo creo que hay una parte de la decepción de lo que estamos viendo, en buena medida está afectando a la población más joven. Y creo que es una responsabilidad de los actores políticos colocar en la mesa discusiones, planteamientos, pero sobre todo diagnósticos que le resulten atractivos a la población más joven. Porque si no, entonces sí corremos un problema. Si nos decepcionamos y la población joven es la que está llegando, hay quienes ya vivimos de dónde venimos, pero ustedes no les tocó vivirla en los años 80, en la época en la que las elecciones pues, no había garantía de nada, en donde, digamos, no había libertad de prensa, en donde no tenían más que o leer la prensa oficial o leer 1 o 2 periódicos, digamos así, que planteaban posturas distintas. Hoy México es muy distinto, pero si ustedes se encantan con esto, perdón que lo diga así, entonces sí corremos el riesgo de que surjan figuras mesiánicas, como las hemos visto a lo largo de la historia, que acaban concitando ese desencanto y que acaban generando una deriva que no es para nada democrática, sino autoritaria. Déjame decirlo así, ya optamos por un partido conservador, por un gobierno conservador,
los del PAN, optamos de nueva cuenta por un partido como sociedad, ¿no? Por la vuelta del PRI. Ahora optamos por primera vez un gobierno de izquierda. Si los problemas nacionales no se resuelvan, ¿qué sigue? Pues a lo mejor el surgimiento de figuras como, yo espero que no, como los Bolsonaros o los Trumps, es decir, o los Endrogan, es decir, estas figuras que tienen muy poco compromiso democrático y que pueden acabar erosionando lo que nos ha costado con tanto tiempo y tantos esfuerzos construir. Fíjese que uno de los, digamos, de las metas o de las misiones que nuestro grupo estudiantil tiene es precisamente regresar la relevancia del individuo en el contexto público y lo que una persona desde su individualidad puede hacer para impactar el contexto público. Entonces, regresando a los términos futboleros, yo le preguntaría a usted, que es el árbitro de este gran partido que se viene, denos un tip a nosotros los jóvenes. ¿Cómo le podemos hacer para que un joven que no viene de una familia importante, que no tiene dinero, es decir, que no presume de los privilegios que usualmente un político presumiría o se esperaría que presumiría, ¿cómo puede un joven normal llegar a ser un contrincante, digamos, suficientemente sólido a estas grandes estructuras políticas que hay en México? ¿Qué herramientas nos da el Instituto Nacional Electoral para poder ejercer nuestro derecho, que es a incidir en la vida política de nuestro país? Pues mira, yo te diría, partiría de esto. El voto no es una cosa menor. El voto es una enorme conquista y el voto no es algo inocuo. Si tú decides no votar, no solamente estás decidiendo, no solamente estás eventualmente manifestando un rechazo, estás renunciando a tu capacidad de incidir en tu futuro político. Si tú no votas, no estás impidiendo la decisión. Las decisiones se van a dar, no estás dejando que otros decidan. Y creo que eso es algo que vale la pena, sobre todo para los jóvenes que por primera vez van a participar en una elección o que están empezando, digamos así, su vida ciudadana, que deben tomar en cuenta. Primera cosa. Segunda cosa, no es cierto que el voto no sirva. Si tú ves lo que ha pasado en los últimos 6 años, desde que el IFE se convirtió en INE, y esos son los datos duros, el índice de alternancia alcanza un 62%. Es decir, la posibilidad hoy, si tomas en cuenta lo que ha pasado en los últimos 6 años, de que un partido que gana una elección gane la que sigue solamente de 4 de cada 10 chances. Eso te habla de que el voto eventualmente ya no solamente nos sirve para nombrar a quién nos va a representar o a quién nos va a gobernar, sino también es un mecanismo para premiar o castigar las buenas o las malas acciones del gobierno. Así es. Y yo creo que tenemos en la mesa muchos elementos sobre los que el voto el próximo 6 de junio va a ser una manera también de que se traduzca en el mecanismo de rendición de cuentas que los ciudadanos tienen en sus manos. Déjame ponerte un par de temas. La gestión de la pandemia puede ser buena o mala, yo no la juzgo. La gestión de la crisis económica derivada de la pandemia puede ser buena o mala. La gestión de la seguridad puede ser buena o mala, no lo sé. Pero es justamente, las elecciones son justamente ese momento en el que como ciudadanos nosotros podemos decir está bien o está mal. Y eso se vale. Hay que creernos en eso. Claro, la participación ciudadana no se agota con ir a votar, pero pasa por ir a votar. Por supuesto. Yo creo que es importantísimo. Es falso que los jóvenes son apáticos en la política. Definitivamente. Yo creo que no es así. Yo creo que quienes dicen eso nos valoran no solamente el rol que tienen los jóvenes, sino también el potencial político que está en manos de nuestra gente. Definitivamente. Déjame terminar diciéndote esto. Formo parte. Mis hijos no tienen la edad que tienes tú, que tienen tus compañeros. De acuerdo. Pero mis hijos están más cerca a tu edad que yo a ustedes. Es decir, yo formo parte ya de una generación que vio de dónde venimos y que ya padeció lo que significaría perder lo que hoy tenemos. Hay muchos pendientes y les estamos dejando a ustedes, a las nuevas generaciones, una sociedad con promesas incumplidas muy graves. Lo peor que nos puede pasar es que ustedes no se apropien, digamos así, de las herramientas que les da la democracia y ustedes mismos definan hacia dónde quieren que vayamos. Y ojalá su generación haga mucho mejor trabajo de lo que ha hecho la nuestra en este sentido. Bueno, doctor, pues muy enriquecedoras sus respuestas. Muchas Tenemos gracias. una última pregunta ahora sí que de relajación. Muy bien. ¿Sí fue penal o no en 2014? Mira,
me lo estás preguntando, lo estoy asumiendo así, me lo estás preguntando como mexicano y por supuesto, como mexicano te voy a decir que no fue penal. No era el árbitro de esa contienda, porque si no me hubieras metido en un programa de aquel tamaño, sobre todo porque no había VAR. Ahora, como mexicano, claro que no fue penal. Pero bueno, como árbitro, hoy estamos dotados de muchos otros temas y me toca arbitrar afortunadamente no un partido de fútbol, sino una elección en donde tenemos otras herramientas. Entonces, y vamos a hacer bien este trabajo. es precisamente eso lo que le queríamos comentar. Ojalá no vuelva a suceder lo mismo, digamos, en un partido que es más relevante para el futuro de nuestro país. Así es. Y pues ahora sí que usted como el árbitro le puede decir, saque el VAR si es necesario. Lo sacaremos y te agradezco muchísimo de verdad la generosidad de esta entrevista. No, hombre, gracias a usted por su tiempo. Contrario, Nivel.